Y yo le decía al Señor, Señor, ¿qué quieres que comparta para tu pueblo? ¿Qué palabra? ¿Qué es lo que tú quieres, no? Y justamente entre el diálogo y la oración que yo tenía, el Espíritu Santo ministraba a mi vida la importancia de la promesa. Y pues no sé si ustedes sabían que el Padre nos dio una promesa. Y si sabían, a ver qué promesa es. ¿La sabían? Hay una promesa en específico que el Padre nos dio. No sé, ¿usted sabe cuál es esa promesa, hermanita? Pues habló de la tierra, ¿no? La tierra prometida. Ok. ¿Usted, hermanito, fue como? Está la promesa del Espíritu Santo, mi vida, la venida de Cristo. Ajá. A ver, ¿usted, hermanita Guille? Igual. Igual. A ver, el pastor, ¿usted cuál es esa promesa? Hay muchas. Hay muchas. Hay una en específico que se le tiene que pedir al Padre. Hay una en específico. Esa es. Y esa es la promesa que el Espíritu Santo ministraba en mi vida. La promesa del Padre. Y yo quiero que ustedes sepan que así como Dios nos promete muchas cosas y Dios nos promete bendición, nos promete la vida eterna, nos promete galardones, hay una promesa en específico que es la promesa que tenemos que pedirle al Padre. Y esa promesa quiero que me acompañen al libro de Hechos, capítulo 1. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Ok, capítulo 1, verso del 4 al 5. Y dice la palabra del Señor: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Yo quiero hacerle esta pregunta. ¿Por qué ustedes no se han atribuido de esa promesa todavía? ¿O quién ya tiene esa promesa en su vida? ¿Quién ya vio esa promesa cumplida en su vida? ¿Ya le han pedido esa promesa al Padre? ¿Ya se la han pedido? Usted no. ¿Usted, hermanita Guille? ¿Usted, hermanito Jacobo? ¿Usted, hermanito Agnes? También, ¿verdad? Bueno, pues aquí yo quiero que sepan que cuán importante es atribuirnos de esa promesa. El año pasado justamente dialogaba yo con unas personas y como que hoy se volvió a repetir el panorama, fíjense. Cuando recuerdo que estando en la casita todavía se me dio la oportunidad de compartir y por una u otras cosas no pude compartir, ¿no? Y hoy justamente yo tenía programado estar desde las 4:30, pasaron sucesos con mi esposa y luego también unas personas que llegaron al negocio y me retrasaron, ¿no? Pero sobre todo aquí estamos. Pero sin embargo, muchas de las veces por las cuales nosotros no recibimos esa promesa es porque no tenemos ese deseo de realmente desearla, ¿no? O tenerla. O en muchas ocasiones también por ciertos factores o por ciertas cosas que pasan en nuestra vida. Y me gustaría que fuéramos también al libro de Lucas, capítulo 11. Cuando lo tengan me dicen amén. Lucas 11. Lucas 11, capítulo 9, verso 3. Amén. Amén. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. ¿Qué dice la palabra? ¿A quién le dará el Espíritu Santo? Ahí está la palabra: a los que se lo pidan.
¿por qué no lo tenemos? O los que no lo tienen, ¿por qué no lo tienen? Porque todavía no se lo han pedido. O en alguna de sus oraciones le han dicho, Señor, bautízame con tu Espíritu Santo. En alguna de sus oraciones le han dicho, Señor, yo quiero recibir esa promesa, yo quiero atribuirme esa promesa. Y mientras yo meditaba en esto, me encontré 3 sucesos por los cuales muchas veces no lo recibimos. Y uno de ellos es porque no lo hemos pedido. Y es cierto, o sea, yo cuando escuchaba hablar del Espíritu Santo y escuchaba hablar del bautismo del Espíritu Santo, yo nada más sabía que existía el Espíritu Santo y que una de sus manifestaciones era el hablar en lenguas. Pero no lo pedía, no lo anhelaba. Hasta que una ocasión, estando en Chiapas, yo recuerdo que unos días antes el pastor nos decía, deben de ir con un propósito por el cual van a ir. Deben de buscar realmente algo en específico, no nada más a pasear, ¿no? Y recuerdo que en esa ocasión yo le decía al Señor, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo. Y de los 3 días que estuvimos ahí, recuerdo que el apóstol predicó justamente sobre el Espíritu Santo y predicó sobre sus experiencias, de cómo es que a él le costó recibir el bautismo, ¿no? Y cómo es que él iba inclusive a ayunos, a eventos, y que veía que otros recibían, pero menos él. Y recuerdo que él decía una palabra de que hoy en día muchos de los que lo recibieron están perdidos, están en el mundo nuevamente. ¿Por qué? Porque se les dio fácilmente. Porque muchas veces hay personas, y se ha escuchado testimonios de personas de que llegan a la congregación y de pronto reciben el bautismo del Espíritu Santo. Pero sin embargo a nosotros se nos ha enseñado que primero tenemos que despojarnos, que limpiarnos, que renunciar a ciertas cosas en nuestra vida para que nosotros podamos recibir ese Espíritu Santo. Y yo recuerdo que cuando estaba yo allá en Chiapas, yo me humillé delante de Dios y yo le decía, Señor, yo quiero tener esa experiencia, yo quiero recibir tu Espíritu Santo. Y derramé mis lágrimas y recuerdo que me posé en el piso, y el último día recuerdo muy bien que el apóstol dijo 3 cosas, y entre esas dijo, van a suceder 3 cosas. Unos van a ser sanados, otros van a recibir su milagro y otros van a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y yo cuando dijo eso, Señor, yo quiero ser bautizado con el Espíritu Santo y yo quiero recibir ese bautismo. Y sin embargo pasó, y recuerdo que cuando estaba él ministrando y todo, recuerdo que desde el púlpito él extendió sus manos y personas empezaron a brincar, personas empezaron a manifestarse, personas que inclusive no sé si tenían alguna necesidad fueron sanados. Y cuando llegó él, recuerdo que hizo la última porción que dijo, y ahora los que quieren ser bautizados en el Espíritu Santo reciben el bautismo del Espíritu Santo. Y yo recuerdo muy bien que esa ocasión estaba yo preocupado porque yo le decía, Señor, yo te he pedido que me bautices, yo quiero recibir ese bautismo. Y recuerdo que estaba como que la gente de atrás en adelante iba como que hablando, iba como que brincando y manifestándose, hasta que yo le decía, Señor, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Y de pronto recuerdo que nada más caí al piso, empecé a hablar en lenguas, y no recuerdo qué tiempo demoré ahí, pero me levanté regocijado, con alegría, porque Dios había escuchado mi oración. Y aquí es donde yo puedo ver que cuando yo se lo pedí al Padre, el Padre me lo dio. ¿Y qué pasó después? Que yo en su momento me puse un poco incrédulo, porque todavía no sentía yo que realmente había sido bautizado, aunque había tenido la experiencia. Entraba en mí esa duda de decir, Señor, ¿realmente fui bautizado o solamente fue un emocionalismo mío? Hasta que de pronto mi esposa me dice, no, dices que yo vi una luz que pasó sobre ti, y que cuando esa luz pasó sobre ti, tú caíste en el piso. Y ahí yo me puse a pensar, o sea, si hubo un testigo, ¿por qué voy a dudar, no? ¿Por qué voy a dudar de lo que Dios puede hacer? ¿Y por qué voy a dudar de la palabra de Dios que me dice que si se lo pidamos al Padre no nos va a dar? Ahora, hay otro punto también que meditando yo en esta palabra me di cuenta por qué a veces no recibimos al Espíritu Santo también. Y es porque no estamos en ese sentir de desearlo. No tenemos ese deseo porque las preocupaciones, porque las enfermedades, porque en los negocios nos apartan de pedir eso. Nos apartan muchas veces de realmente anhelar la promesa del Padre por darle prioridad a las cosas terrenales. Pero también hay algo muy importante, que es porque algo más ocupa el lugar. Ahora yo les pregunto, ¿qué ocupa el lugar de tu vida que no has recibido al Espíritu Santo? Porque la palabra misma nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo.
Pero ¿qué está ocupando el templo del Espíritu Santo en tu vida? ¿Alguna enfermedad? ¿Algún sentimiento? ¿Algún dolor? ¿Algún recuerdo del pasado? ¿Alguna preocupación? ¿Qué es lo que ocupa ese lugar que el Espíritu Santo debería estar ocupando en tu vida? Yo nada más les hago esta pregunta, ustedes cuestiones y ustedes des esa respuesta. ¿Qué lugar ocupa en tu vida que todavía no tienes el bautismo del Espíritu Santo? Y me gustaría también que fuéramos a 1 Corintios, capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen amén. Corintios 10. Capítulo 3. Cuando lo tengan me dicen amén, Amén. Bueno, la palabra de Dios dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual soy de vosotros, santo es. Aquí está la respuesta a la pregunta. Es Corintios. Primera de Corintios 3, capítulo 3, verso 16. Yo lo dijiste, no dijiste tres. Sí, te lo dijo. Bueno, capítulo 3, verso 16 al 17. Y dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois de vosotros, santo es. Si nosotros somos templo, o nuestro cuerpo es templo, ¿con qué lo estamos destruyendo? ¿Qué hay en nuestra vida que está destruyendo el templo de Dios? ¿Cómo fue tu experiencia con el Espíritu Santo cuando por primera vez lo recibiste? ¿Cómo te sentías? ¿Cómo era ese regocijo que sentías cuando la primera vez que lo recibiste? ¿Qué experiencia estabas viviendo tú esa vez que recibiste el Espíritu Santo? ¿Y por qué hoy en día no has recibido esas experiencias? ¿Por qué hoy en día no tienes esas mismas experiencias que tenías cuando lo recibiste por primera vez? Porque muchas veces nos descuidamos. Y a veces el descuido es por las preocupaciones, por la familia, por el trabajo, por nuestra salud, por cosas que sabiendo que Dios puede proveernos, sabiendo que Dios puede sanarnos, sabiendo que Dios puede liberarnos, nos preocupamos y queremos solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, y no acudimos realmente al dador de la vida. No acudimos a aquel que nos promete que nos puede sanar. No acudimos a aquel que nos promete que nos puede librar de la muerte destructora, de la mano del cazador. Y muchas veces nosotros nos dejamos arrastrar por todas esas preocupaciones que terminamos descuidando al Espíritu Santo. Y fíjense que yo lo hablo porque conforme yo meditaba esta palabra, Dios me ministraba. Después de que yo viví esa experiencia, yo en su momento estuve bien, estuve alegre, estuve regocijando, estuve inclusive buscando más y más y más. Tanto que entre esa búsqueda llegué a tener experiencias maravillosas. Y una de esas experiencias fue, se puede decir que la manifestación del Espíritu Santo, no me atrevo a decir como persona, pero como un destello de luz. Que yo en mi intimidad con Dios, en mi cuarto, eran como las 4 de la mañana, y yo le decía al Señor: Señor, yo quiero conocerte. Espíritu Santo, yo quiero conocerte, yo quiero tener una experiencia sobrenatural contigo. Y de pronto, en el transcurso de ese lapso de tiempo, se me manifestó como un ser de luz, pero sentí una paz, un momento en el que me empecé a quebrantar, en el que me empecé yo a llorar y a decirle: Señor, perdóname porque he descuidado mi comunión contigo, perdóname porque me he alejado, perdóname porque no he vuelto a sentir esa experiencia que yo sentía cuando tú me bautizaste. Y en ese momento me puse a cuenta con Dios, y desde ese entonces he podido ver, por ejemplo, que he pasado situaciones en mi vida en donde me ha llegado el desánimo, me ha llegado la preocupación, me ha llegado la necesidad, pero aún en medio de todo eso yo le dije al Señor: yo quiero estar en tu casa. Mi esposa a veces sí me gustaría que estuviera aquí, pero a veces han pasado situaciones con mi propia esposa que le digo: bueno, por ti no voy a dejar de buscar a Dios. Con mi propia familia, por ustedes no voy a dejar de buscar a Dios. Porque así como he tenido esa experiencia, también he tenido otras experiencias.
Y creo que lo que nos ha permanecido aquí firmes son las experiencias que nosotros podamos tener con Dios. Y no hablo de sentir nada más su manifestación, de sentir, oh, qué bonito culto, qué bonita presencia de Dios, qué bonito servicio, qué bonito mensaje. No, tener experiencias personales con Dios. Que cuando tú, por ejemplo, tuviste un suceso, qué sé yo, donde se te apareció un ángel, donde se te apareció el Espíritu Santo, donde viste a Cristo obrar en tu vida, en alguna enfermedad inclusive, en donde el médico decía que no tenía cura y tú viste la mano de Dios obrar en tu vida. ¿Cuántas personas hoy en día se han perdido de esos milagros? Porque ponen su prioridad en el médico, ponen su prioridad en la medicina antes de ponerla en las manos de Dios. Cuando Él fue el que nos creó, cuando Él sabe la perfección de nuestros órganos. ¿Por qué nosotros siempre acudimos primeramente al médico y gastamos miles de pesos cuando el Señor solamente nos pide una humillación? El Señor muchas veces nada más nos pide, humíllate delante de mí y yo voy a hacer la obra en tu vida. Pídeme perdón y yo voy a hacer la obra en tu vida. Pero a veces nos cuesta humillarnos, a veces nos cuesta reconocer nuestra condición y por eso a veces, aun que el médico nos dé un diagnóstico falso, le creemos a lo que el médico diga y nos apartamos de realmente de buscar a Dios. Y en muchos casos, ¿qué pasa? Que cuando el médico diagnosticó algo, termina uno apartándose de Dios. Termina uno apartándose del camino de Dios, que porque yo iba a la iglesia, y por qué me está pasando esta enfermedad, o por qué estoy pasando por este proceso, y que al final de cuentas, pues, dejas de creer en Dios, ¿no? O tu fe mengua, tu fe termina disminuyendo, ¿por qué? Por lo que te dijo un hombre. Pero la promesa del Padre, dice la Biblia que son sí y amén. De aquí la promesa de Dios es el Espíritu Santo. Nuevamente les pregunto, ¿por qué todavía no tienen al Espíritu Santo en su vida? ¿Ya se lo han pedido? ¿O hay algo que todavía ocupa el lugar del Espíritu Santo en su cuerpo? ¿O hay algo que todavía a ustedes les preocupa o que tienen como primer lugar antes de pedirle la promesa al Padre? Me gustaría que fuéramos también al libro, ahí mismo en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2. Verso 16 al 18. Cuando lo tengan me dicen amén. La palabra del Señor dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales bajo en la tierra. Ahora, la palabra nos dice que sobre toda carne. Prácticamente el Espíritu Santo no está limitado. El Espíritu Santo, la palabra misma nos dice que se lo da a quien se lo pida al Padre. Y aquí en este pasaje podemos decir que se derramará sobre toda carne. Estamos hablando que el Espíritu Santo no tiene limitación. Puede derramarse a un niño, puede derramarse a un anciano, a un joven. Pero yo les pregunto, ¿ya le pidieron al Padre que venga el Espíritu Santo sobre ustedes? Y los que lo tienen, ¿por qué no profetizan? Si la palabra dice que profetizarán. ¿Por qué los que ya son bautizados no se ven esas manifestaciones del bautismo del Espíritu Santo? Yo he tenido experiencias de visiones. Y aquí, por ejemplo, la palabra nos dice, y vuestros jóvenes verán visiones. Pero primero nos dice, mas esto es dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días Dios derramará de su espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Cómo pretendes tú que tu hijo, que tu hija venga a los caminos de Dios si tú todavía no has sido bautizado con el Espíritu Santo? Y el Espíritu Santo es el que te puede dar las herramientas para hablarle a tus hijos, para compartirle a tus hijos, para que tus hijos realmente se acerquen al camino de Dios. Y nuevamente, más adelante dice,
y profetizarán y verán visiones. Porque hoy en día los que son bautizados no profetizan. ¿Por qué son bautizados y no ven visiones? La respuesta es la misma. Porque hemos descuidado nuestra comunión con el Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a limpiarnos, eso es lo primordial, hay que limpiarnos, hay que santificarnos, hay que renunciar. Pero algo que se me viene a la mente y que lo dialogaba la otra vez con el pastor, que meditando en el parábola de las vírgenes, la palabra misma dice que 10 mujeres eran vírgenes. La virginidad nos habla de pureza, de que están limpias, o sea, personas que están limpias. Pero 5 de ellas estaban llenas del Espíritu Santo, que es lo que representa el aceite. Y las otras 5 descuidaron su comunión con el Espíritu Santo. Y aunque estaban limpias, pero no estaban llenas del Espíritu Santo. Aquí la importancia es estar limpios, pero llenar nuestra vasija con el Espíritu Santo. Porque solamente así podremos tener ese contacto directo con el Padre, porque la misma Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el que nos hará saber lo que el Padre desea. Ahora, muchos dicen que no se va a saber el día ni la hora de la venida de Cristo, pero ¿acaso el Espíritu Santo no te va a decir, ya prepárense que ya viene el Hijo? ¿Ya prepárense que ya viene el Cordero? Si en la parábola misma nos dice que se escuchó una voz que decía, ahí viene el novio. Y esa voz era la voz del Espíritu Santo. Ahora yo les pregunto, ¿cuán importante es tener al Espíritu Santo? ¿Cuán importante es ser bautizados y ser llenos con el Espíritu Santo? No nada más busquemos tener la experiencia de hablar en lenguas, busquemos realmente el ser llenos, que nuestras vasijas sean llenas, así como esas vasijas de esas vírgenes constantemente se estaban llenando, constantemente, pero sin embargo 5 de ellas se descuidaron. ¿Y cuántos cristianos hoy en día son bautizados con el Espíritu Santo, pero han descuidado su comunión con el Espíritu Santo y no se han llenado? Por eso es que hoy en día ya no profetizan, por eso es que hoy en día ya no se ven milagros, por eso es que hoy en día ya no se ven esos prodigios que se veían en aquel entonces. Si aquí la misma palabra nos está diciendo que el Espíritu Santo no está limitado, Él vendrá sobre toda carne, pero tenemos que pedírselo al Padre, y una vez que se lo pidamos al Padre, nosotros podemos ver esas manifestaciones del Espíritu. Inclusive, me gustaría que fuéramos también al libro de, ahí mismo en Hechos, pero ahora vamos al capítulo 2. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 2, del 1 en adelante. Amén. Y dice la palabra, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, es decir, en un solo sentir. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó a todos la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, ¿qué dice? Llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Yo quiero que meditemos un poquito en esto. Dice la palabra, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. ¿Cuáles serán esas lenguas repartidas de fuego? Yo meditando en esto, yo me puedo dar cuenta que es cuando tú tienes ese diálogo con Dios, cuando tú hablas esas lenguas. Sin embargo, muchos cuando leen este pasaje dicen que las lenguas que se le fueron dadas fueron que hablaron en otros idiomas, en otros dialectos. Sí, esa fue la manifestación del don del Espíritu Santo, pero primero tuvieron que tener la señal de lenguas. Pero ahí dice, y se les aparecieron lenguas ¿Cómo? repartidas como de fuego. Como de fuego. Pero yo me imagino que se le aparecieron lenguas, dice, así como acá, como que está... Como una flama, como una flama. Como una flama. Puede suceder que sí. Era el Espíritu Santo, ¿no? Puede suceder que sí. Hoy en día nosotros lo podemos sentir. O sea, yo cuando tuve mi experiencia, yo recuerdo que de pronto nada más sentí como un electroshock, no sé, un calambre, y de pronto empecé a hablar, y caí postrado en el piso. El hermano Aune, no sé cómo haya tenido su experiencia, pero él nos cuenta que él vio como una película en su vida. El hermano Jacobo, ¿cómo la habrá vivido? O sea, pero él nos narra que tuvo una experiencia de visitaciones de ángeles. O sea, son experiencias diferentes. Pero sin embargo, en aquel entonces, cuando se habla la palabra de lenguas de fuego, se habla de esas lenguas que se manifiestan. No sé en qué capítulo yo he leído que no todos hablan en lengua, aunque sean bautizados con el Espíritu Santo. Yo he leído, no recuerdo en qué capítulo dice
que no todos hablan en lenguas. Y ahí ese es un error doctrinal que muchos llegan a decir, que no todos hablan en lenguas. Hablan en lenguas, puede Pero- ser manifestado también en otra cosa. Pero eso ya es por medio del don. Porque aquí, por ejemplo, la única señal que la palabra nos dice que es que tenemos el bautismo del Espíritu Santo es el hablar en lenguas. Es una señal de que eres bautizado. Ahora, de ley, todos los que son bautizados se le manifiesta esa señal de que hablaron en lenguas. Y muchos dicen, no, pero es que yo soy bautizado y nunca hablé en lenguas, entonces no fuiste bautizado. Porque la misma palabra dice que esa es la señal. Y la misma palabra en este pasaje nos dice que se le aparecieron lenguas de fuego. Ahora, por eso debemos de buscar, y esa es una de las señales que Dios nos da de que realmente somos bautizados con el Espíritu Santo. Y muchas personas me han dicho, oye, pero es que yo soy bautizado y yo sentí bonito, pero nunca hablé en lengua. Pero entonces, cuando, por ejemplo, en el culto, así cuando tú sientes algo, Ujú. porque yo a veces siento la presencia de Dios, entonces no es la presencia de Dios lo que yo siento. No, sí. Porque si no estoy bautizada por el Espíritu Santo, no puedo sentir yo la presencia de Dios. No, sí, la presencia de Dios se manifiesta aunque no esté bautizado. Inclusive si viene un borrachito, el borrachito puede caer de rodillas, porque el Espíritu Santo se está moviendo. Pero es cuando el Espíritu Santo está entre nosotros. Lo que la palabra nos está diciendo, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros es cuando se manifiestan esas lenguas de fuego. ¿Ya me entendí? ¿No? Bueno, estamos por ejemplo... Yo siempre me cuestiono eso porque pues yo siempre leo acá, ¿no? Siempre leo del Espíritu Santo, yo siempre lo he leído. Ujú. Y he encontrado mucho eso donde dice que las personas que hablan en lengua, que luego a veces uno no sabe lo que está diciendo y que debe de ver alguien que, para que ellos hablen en lengua, tiene que haber alguien que lo interprete, y si no, mejor que no lo hable. En este punto, cuando la Biblia habla sobre las personas, por ejemplo, de que no siempre hablan en lenguas, es por el hecho de que necesitan el don, porque acá está el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Pero aquí lo que estamos hablando es la manifestación del bautismo del Espíritu Santo. Que la manifestación del bautismo del Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Una cosa es, por ejemplo, sentir la presencia de Dios que se está moviendo, nos quebrantamos, lloramos, eso es sentir la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Que ya ratito nos preocupan las cosas del mundo, la casa o cosas así, y nos olvidamos de la experiencia que tuvimos. ¿Por qué? Porque solamente fue un momento. Y aquí lo que la palabra nos habla hoy es sobre la importancia de ser nacidos de arriba. La importancia de que el Espíritu Santo venga sobre nosotros. Y ahorita le voy a decir por qué es tan importante eso. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo, sé unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, estos están llenos de mosto. En otras palabras, están borrachos, están ebrios. Ujú. En otras palabras, es estar borrachos, estar ebrios, alcoholizados. Pero aquí este es el mensaje principal. ¿Ya naciste de arriba? ¿Qué es lo que ocupa en tu vida que todavía no tienes el Espíritu Santo en tu vida? ¿Por qué no nos hemos purificado para que el Espíritu Santo venga sobre nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Renunciar, pedírselo. Lo primordial es pedírselo. Ahora, algo que me sorprende, que cuando tú tienes el bautismo del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, muchos han testificado que han sido sanados. Muchos han testificado que han recibido algún milagro.
¿Por qué? Porque no es tú, es el Espíritu Santo quien ya empezó a obrar en tu vida. Vámonos a Efesios. Efesios 4. ¿Qué dice la palabra del Señor ahí? Efesios 4. Efesios 4, ¿qué? 4:30. Capítulo 4, versículo 30 en adelante, el 32. Efesios 4, 30 y 32. Ajá. ¿Qué dice la palabra? Y no entrevistáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Qué dice más adelante? Libraos de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y a toda malicia. Sed benignos, compasivos unos con otros, perdonándonos unos a otros, como también Dios os perdonó en Cristo. Ok, aquí nuevamente lo leemos y dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Vamos a meditar en estos 3 versículos. ¿Qué importancia es el Espíritu Santo, no? Que la Biblia nos dice que es un sello. Imagínense si el día de nuestra partida nosotros partimos y no tenemos el bautismo del Espíritu Santo. Podemos alcanzar salvación si nos procuramos y aceptamos a Cristo en nuestro corazón, pero el bautismo del Espíritu Santo nos da una posición. Por eso el sello es como la garantía de que somos hijos de Dios. Y ahorita vamos a leer el pasaje. Pero también nos dice que fuiste sellados para el día de la redención. Entonces estamos hablando de que si todavía no estás bautizado con el Espíritu Santo, ¿eres sellado o no eres sellado? Porque aquí la Biblia dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Ahora más adelante dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Ahora, algo muy importante de que sí podemos ser bautizados con el Espíritu Santo, pero si nosotros descuidamos nuestra comunión con el Espíritu Santo, caemos a constrictarlo, caemos a que el Espíritu Santo se ponga triste. ¿Y cuántas personas hoy en día, aún teniendo el bautismo del Espíritu Santo, han llenado su corazón de amargura, de enojo, de gritos, de frustraciones? ¿Por qué será? Porque lo descuidaron. Porque muchas veces nosotros pensamos que con el simple hecho de venir a la iglesia es suficiente, hermanos, pero no es así. El Evangelio es una comunión constante con Dios, es un vivir constante con Dios. Aún si nosotros no viniéramos aquí, nosotros tenemos que procurar congregarnos, porque la misma palabra nos dice que no dejemos de congregarnos, porque el dejar de congregarnos también afecta mucho a nuestra vida espiritual. El dejar de acudir a la congregación afecta mucho a que nosotros nos enfriemos. Por eso qué bueno que ustedes están aquí, porque bien o mal, de una u otra manera, siempre Dios tiene una palabra para nosotros. Tiene una palabra que nos conforta, que nos edifica, que nos construye, una palabra que a lo mejor nos da fortaleza cuando estamos quebrantados, una palabra que a lo mejor nos da ese aliento cuando necesitamos un consejo. Así opera Dios, así opera el Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Y aquí nos da claramente unos puntos que dicen: quiten de vosotros la amargura, el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. ¿Todavía no tenemos malicia? Mucha. ¿Todavía no gritamos? ¿Todavía no nos enojamos? Y fíjese que estaba yo meditando en esto, y muchas veces el grito, el enojo, nos llevan prácticamente a almacenar dolor en nuestro corazón, que luego eso se vuelve amargura. Conozco una persona que me ha ayudado en algunos casos con algunos perritos, y esta persona, créanme que cuando usted la escucha hablar, de ley se ve que tiene amargura en su corazón. Se siente, o sea, la vibra de una persona que está amargada se siente, inclusive en la forma en cómo se expresa, la forma en cómo habla. Y yo la he invitado acá, le he dicho: tú necesitas buscar de Dios, tú necesitas congregarte.
Sí, ya lo vamos a hacer, dice, ya. Y las veces que me dice que sí, a la mera hora me cancela. ¿Por qué será? Porque la amargura es muy fea, hermano. Tan fea que muchas veces, por causa de la amargura, ¿cuántas personas no se han muerto y le ha pegado un infarto? ¿Cuántas personas no han quedado ahí fulminadas por un coraje que tuvieron, por odio, por angustia? Y hace tiempo se me dio la oportunidad de compartir en un velorio y recuerdo que Dios hablaba en mi vida y me hacía sentir cuántas personas hoy en día se mueren con odio en su corazón. ¿Cuántas personas hoy en día mueren con amargura, con tristeza? ¿Cuántas personas hoy en día mueren afligidas? Y lo peor de todo, que mueren sin conocer el propósito por el cual vinieron a este mundo. ¿Cuántos cristianos hoy en día están en la congregación guardando resentimiento? Guardando enojo, que a veces no le hablan al hermano tal porque le hizo tal cosa o porque se enteró que le dijo esto. ¿Cuántas iglesias no hay así? Esperemos que aquí no haya nadie, ¿verdad? No lo hay, ¿verdad? No. Qué bueno. Porque créanme, hermanos, que la amargura puede llevar inclusive a una posesión demoníaca. La amargura luego nos aparta mucho del camino de Dios, nos trae rivalidad, nos trae problemas. Ya a veces no queremos buscar a Dios por lo que sentimos. Por eso se ha hablado mucho de la administración, de que nosotros debemos de ir a administración a dejar todo eso. Si tú tienes algo contra alguien que a lo mejor ya pasaron varios años, ve y pídele perdón. No esperes que la persona te pida perdón si te dañó, tú ves y pídele perdón. Y hemos hablado de restituir. Yo, por ejemplo, recuerdo que cuando estaba más chamaco, yo le robaba a mi abuelo mucho. Porque mi abuelo tenía en su cuarto una alcancía donde siempre metía sus monedas de 10 y billetes de 20, de 10 y 10. Y yo me envicié en un tiempo con las maquinitas, que fácil se me hacía meterme a su cuarto y yo iba y le agarraba monedas, Hasta que una ocasión, escuchando el mensaje, Dios habló a mi vida y me hizo sentir que yo tenía que restituir eso. Que aunque mi abuelo en su momento nada más se rió y me dio un coscorrón, pero pues yo hice una promesa hacia él, ¿no? Yo le digo, no, yo le voy a comprar esto, yo le voy a dar esto, y lo hice. Yo ahorita no lo he hecho, pero en su momento lo hice. ¿Por qué? Porque tenía yo una culpabilidad de lo que yo había hecho, de que había robadole a mi abuelo, y que eso, bien o mal, trajo consecuencias a mi vida. Ahora, también la Biblia nos habla sobre la importancia del enojo. Todavía nos enojamos, todavía nos esperamos, y todo eso luego termina en contiendas, termina en discusiones. En mi familia se han dado muchos esos casos, muchísimos. Sin embargo, no sé si a ustedes les ha pasado de que a veces tantito se enojan, y para eso vas a la iglesia. ¿Y de qué sirve que vayas a la iglesia? ¿De qué sirve que prediques? ¿De qué sirve? Mira, tú que compartes el mensaje, dice, ¿cómo te pones? Porque todavía hay cosas en nuestra alma que nosotros, inclusive Cristo se enojó. Cuando hubieron sucesos en donde Cristo se enojó, pero fueron enojos con sentido. Pero nosotros muchas veces nos enojamos porque amanecemos de mala, porque no se nos dan las cosas como queríamos, porque se nos cayó un negocio, o porque mi hija amaneció de mal y me empezó a decir de cosas, o porque la vecina o el vecino me empezó a insultar o me hizo esto. Nos enojamos, hermano. Y lo peor de todo, que eso constricta al Espíritu Santo. Por eso nuevamente yo les digo, o sea, los que ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo, ¿por qué no profetizamos? ¿Por qué todavía no podemos ser esos instrumentos de Dios si ya tenemos el bautismo del Espíritu Santo? Si la misma palabra nos dice, y ustedes harán cosas mayores cuando el Espíritu venga sobre ustedes. ¿Y por qué no lo hemos hecho? Porque nos tardamos tanto en purificarnos, como dice Jeremías. Porque todavía hay esto en nuestra alma. ¿Y sabe qué veo yo? Que Dios, ¿Cuándo seremos limpios? que Dios en su misericordia, y yo lo veo en mi vida, o sea, que Dios en su misericordia nos concedió ese placer de ser bautizados con el Espíritu Santo, aun cuando no lo merecíamos. Porque después de que fuimos bautizados, ¿cuántas veces nos le hemos fallado? Y mire que yo les voy a contar una experiencia, ahorita que no está mi esposa. Aunque ya lo sabe, ¿no? Ya lo sabe, pero es una experiencia que yo viví y que me sorprendió muchísimo, porque yo nunca había escuchado la voz del Espíritu Santo hasta ese día. Había sido bautizado con el Espíritu Santo, pero no había escuchado su voz. Y recuerdo que ese día estaba yo bañando a mis perros
tenía problemas con mi esposa, y estábamos recién casados, teníamos problemas, y pues los problemas eran más maritales, ¿no? Y todo eso. Y recuerdo que de pronto cuando yo iba a correr a la unidad deportiva y todo, conocí a una persona. Y esa persona pues muy amable y todo, me empezó así a caer bien, empezamos a hablar y todo. Esa persona era casada y yo era casado. Sin embargo, por las situaciones que estábamos viviendo con mi esposa, yo traté de hacer las cosas a escondidas. Y ahí es donde yo pude darme cuenta que podemos ocultarnos del ser humano, pero no de Dios. Y es por eso la importancia de tener al Espíritu Santo dentro de ti. Porque en esa ocasión ya me había yo puesto de acuerdo literalmente para cometer pecado. Ya nos habíamos puesto de acuerdo, hasta que de pronto escuché la voz de Dios que me dijo, ¿me vas a fallar? ¿Y sabe por qué me dijo eso? Porque cuando yo le pedí al Espíritu Santo que me bautizara, yo recuerdo que le prometí, si tú me bautizas, prometo no fallarte. Y mira que Dios no se olvida de lo que tú le dices. ¿Cuántas veces le hemos dicho a Dios cosas que a nosotros se nos olvidan, pero a Dios no? Y ese día la palabra me recordó ese momento cuando yo le dije, si tú me bautizas, prometo no fallarte. Y el Espíritu Santo habló a mi vida y me dijo, me vas a fallar. En ese momento entró un quebrantamiento en mí, que yo lo primero que dije, ¿y si yo no hubiera sido bautizado con el Espíritu Santo? ¿Y si yo no tuviera el Espíritu Santo dentro de mí? ¿Qué hubiera pasado? Era pecado. Y yo he tenido consecuencias graves. Inclusive ya he ido a administración. He ido a administración por causa del pecado. Que inclusive cuando el médico me decía, o sea, es que eso no tiene cura. Y si es por cura, te va a salir en tanto. Hasta que yo me humillé delante de Dios y yo le dije, Señor, yo reconozco que esto es consecuencia de mi pecado y te pido que me perdones. Y no fue nada más una oración, hermano, fue una oración constante, seguida, hasta que yo vi el milagro de Dios en mi vida. Que cuando fui al médico, el médico ya me dijo, me sorprende porque no hemos tenido ningún caso de cura sobre esto. Y ahí se dan cuenta que para Dios no es imposible. Pero Dios lo que quiere es que nos humillemos. Dios lo que quiere es que reconozcamos nuestra condición. Pero muchas veces por no reconocer nuestra condición estamos como estamos. Vivimos como vivimos. No tenemos lo que queremos porque no se lo pedimos a Dios. Y si Dios nos dice, pedid y se os dará, ¿por qué no se lo pedimos a Dios? ¿Por qué no le hemos pedido a Dios lo que queremos? O lo hemos pedido, pero lo hemos pedido mal. Y aquí el Espíritu Santo es lo que quiere hacer hoy en tu vida. Que si tú lo anhelas, si tú se lo pides al Padre, el Padre te lo va a conceder. Pero pídeselo de corazón. Que Él vea esa necesidad en tu vida. Que Él vea que tú lo necesitas, que tú necesitas que Él venga sobre ti. Para que Él te guíe a toda verdad, para que Él te guíe al camino de justicia. Porque la misma palabra nos dice que Él os guiará a toda verdad. Ahora, si nosotros tenemos al Espíritu Santo, Él nos va a ayudar a conocer los misterios del Padre. Por eso les comentaba hace un momento, muchos predican de que la venida de Cristo no se sabe. Pero si tenemos al Espíritu Santo, la misma Biblia nos dice que se va a escuchar esa voz. Y esa voz es la del Espíritu Santo. Pero por eso es necesario que Él venga sobre nosotros. Sentimos la presencia de Dios aquí. Pero ya la has sentido tú personalmente, cómo tu cuerpo vibra, cómo la Biblia nos dice que es como ríos de agua viva. ¿Ya has sentido tú esa experiencia? De que tu cuerpo se quebrante y de que tu cuerpo empieza a manifestar esa lengua que a veces tú no entiendes, pero estás consciente de lo que estás haciendo. Eso es cuando el Espíritu Santo viene sobre tu vida. Y si tú no lo tienes, es tiempo de que empieces a pedírselo al Padre. Le voy a decir por qué es importante pedírselo. Vámonos a lo que dice Efesios capítulo 5, 6 y 8. ¿Qué dice? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los desobedientes. Más adelante. Por tanto, no participéis con ellos. Porque en otro tiempo eran tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad.
¿por qué no manifestamos el fruto del Espíritu? Si se supone que ya somos hijos de luz. Cuando nosotros empezamos a aceptar a Cristo como nuestro Salvador y cuando nosotros pasamos a ser una nueva criatura, por lo mismo, porque todavía no hemos renunciado a ciertas áreas de nuestra vida. Por eso le decía que Dios en su misericordia a muchos nos va a bautizar. A muchos nos ha dado ese privilegio y esa experiencia de hablar en lenguas. Esa experiencia de ser llenos del Espíritu Santo. Pero ¿acaso ya se ven esos frutos del Espíritu en tu vida? ¿Ya se ven o todavía no se ven? No sé quién me conoce. Nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Nosotros somos los que mejor nos conocemos. Nosotros debemos de ser esos jueces de nuestra propia vida. Es decir, o sea, yo voy a la iglesia, yo soy bautizado, y a mí me ha pesado, fíjense. A mí a veces me ha dolido en mi corazón el hecho de que a mí en mi vida todavía hay enojo, en mi vida todavía hay ira, en mi vida todavía hay ese tipo de cosas, sabiendo que ya el Espíritu Santo vino sobre mí. Pero sin embargo aquí la misma palabra nos dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Todavía no hablamos verdad, todavía no somos justos, todavía no somos bondadosos, y eso que tenemos al Espíritu Santo. Entonces tenemos una tarea, alcanzar los frutos del Espíritu. Llegar a ser bondadosos. O todavía hay tacañas en tu vida. Todavía te duele soltar unos miles de pesos. a mí sí, la verdad. Cuando sé que son situaciones, por ejemplo, que no me van a beneficiar, sí me duele. Sin embargo, le voy a decir una cosa que Dios ha estado ministrando en mi vida. Cuando yo emprendí el otro negocio, el de la veterinaria, Dios me ministró la importancia de no nada más dar un diezmo general, sino que yo diezmara de manera individual. Y yo por un tiempo lo estuve haciendo, y ahorita lo dejé de hacer. ¿Por qué? Por las preocupaciones. Porque muchas veces ponemos en primer lugar otras cosas, antes de lo que Dios nos ha dicho, antes de lo que Dios nos ha dado. Si no, ahorita tuviéramos a lo mejor más. Pero ¿por qué no hemos conseguido? Porque nos preocupamos todavía, porque todavía nos dependemos de lo que pasa en el mundo. Imagínense que yo me sorprendo de esos siervos de Dios que viajan por el mundo y que a veces no tienen ni trabajo. ¿Cómo es que tienen para viajar en avión, para comer en los buenos hoteles, en los buenos restaurantes? O sea, es un nivel ya, inclusive el apóstol mismo es un testimonio de ello. De que cómo es que él tiene ese privilegio de viajar en varios lugares y siempre tiene carro a su disposición, siempre tiene buena comida y todo. Imagínense el nivel que debemos de llegar nosotros. Porque ha sembrado. Y esta es la importancia, porque ha sembrado. Por esa razón nosotros no tenemos lo que queremos. Porque queremos cosas, deseamos cosas, pero por ser tacaños a veces en la hora de Dios no lo hacemos y no lo tenemos. Y créanme que ahora que el pastor predicó sobre la importancia de que ¿por qué no tienes carro? ¿Por qué no tienes esto? Muchas veces por eso. Porque sí, o sea, yo en lo personal sí he dado mis ofrendas, he dado mi diezmo, pero desde el momento que yo sentí, que el Espíritu Santo me hizo sentir la importancia de diezmar individualmente, yo en un tiempo pude ver que los dos negocios iban floreciendo, iban creciendo. Y ahorita le puedo dar testimonio que uno de ellos, en vez de ir a momento, va menguando, porque lo dejé de hacer. Y sin embargo es algo que el Espíritu Santo está aumentando en mi vida. Yo se los comparto, pero no será, por ejemplo, de que a veces no tienes lo que tú quieres porque no has sembrado bondadosamente, porque a veces te duele por preocuparte por otras cosas. A mí me ha pasado de que a veces, y una ocasión yo tengo un testimonio en donde yo iba, ya tenía yo preparado mi ofrenda y mi diezmo, y de pronto el enemigo me llegó pensamientos a mi mente. Pero mañana tienes que pagar esto, pero mañana te van a cobrar esto, mañana llega tal proveedor y te vas a quedar con poquito. Y si no hay ventas, o sea, los pensamientos del diablo, ¿cómo es que te ataca? Y ese día no lo vi, fíjense. Ese día no lo vi por hacerle caso a la voz del enemigo. Ahora, ese día recuerdo que se estaba haciendo servicio en mi casa
Y en esa ocasión recuerdo que uno de mis tíos estaba compartiendo ahí en la casa y que yo le pedía perdón a Dios. Yo le digo, Señor, perdóname por el simple hecho de que le hice caso al enemigo sabiendo que tú eres la fuente de mi bendición. Y Dios, se puede decir que ahí como que Dios tuvo misericordia de mí, porque Dios nada más me hizo sentir, da 50 pesos. No aquí, allá. Me dice, da 50 pesos. Y yo clarito me visualicé dando los 50 pesos. Agarré, fui a mi cuarto, bajé mi cartera y todo, lo di. Y al día siguiente vi la bendición de Dios. En el primero, o sea, en una primera venta yo di 50 pesos y Dios me bendijo con una venta de 1000 y cacho. O sea, imagínense, ¿cómo es que Dios obra? Y así sucesivamente, o sea, cuando yo he dado en abundancia, he visto la mano de Dios. Dios me ha retado en ciertas partes, por eso la misma palabra dice, probadme en esto, dice el Señor. Y no sé por qué estoy hablando de esto. ¿Por qué? Porque muchas veces el Señor quiere darnos, pero nosotros somos tan tacaños que a veces nos cuesta dar, sabiendo que ya Dios nos dio primero. Por eso no vemos las bendiciones de Dios. Por eso no vemos la provisión de Dios. Por eso a veces carecemos de ciertas cosas. Porque muchas veces, aun cuando ya Dios nos dio, nosotros nos aferramos a querer hacer las cosas a nuestra manera y nos olvidamos que Él es la fuente de nuestra bendición. Y yo en lo personal recuerdo que esa ocasión el Espíritu Santo y bueno, no tenía yo el Espíritu Santo todavía, no había sido ni bautizado. Pero recuerdo que estando en la casita, Dios me hizo, 3 veces me hizo sentir, da el billete más grande que tengas. Yo agarré y en su momento pues me quedé así como loco, ¿no? De ahí por segunda ocasión volví a sentir aquí en mi pecho, da el billete más grande que tengas. Y por tercera ocasión me llegó mi pensamiento, da el billete más grande que tengas. Y yo en ese momento recuerdo que tenía nada más como 800 pesos, saqué el billete más grande, digo, Señor, si esta es tu voz, te lo doy con todo gozo, te lo doy con todo regocijo, y te lo doy porque tu palabra dice que hay necesidad en tu casa. No sé cuál sea tu propósito, pero yo ese día tenía que hacer unos pagos. Y yo no iba con la intención de diezmar, nada más iba con la intención de ofrendar. Hasta que esta ocasión, era un domingo, estábamos en plena inundación, y recuerdo que un día miércoles me habla una persona de Estados Unidos. Justamente nada más decía la Lara, Los Ángeles, California. Y me saqué de onda porque pues contesté y me decían, oiga, vi su página de Facebook, veo que tiene buenas recomendaciones, ¿será que me puede hacer una cotización de tantas gorras? Y yo en su momento pues pensé que me estaban choreando, ¿no? Pensé que me estaban pidiendo nada más precio para tantearme. Hasta que llegó el momento en el que pues la persona agarró, me mandó WhatsApp y me dice, mira, dice, no te sorprenda, dice que la Lara que tengo, dice simplemente que pues yo no radico allá en México, dice, yo radico en Los Ángeles, pero soy originario de Luta. Dice, así que yo conozco todo lo que es Veracruz, dice. Ya hasta que pasó, y ese día recuerdo que me dice, hazme una cotización por 250 gorras. Le hice yo la cotización y todo, y ya cuando me dice, oye, si te encargo más gorras, ¿me le bajas el precio? Le digo, sí, le digo, ya si son más barato te sale. Hasta que recuerdo que de pronto me dice, bueno, anéxame 100 gorras más, fueron 350 gorras. Y ese día la facturación fue casi por 30,000 pesos, cuando yo solamente di 500 pesos. Y ese resultado, ahí está el otro negocio. Porque son promesas que yo he visto de Dios en mi vida. Sí. Inclusive cuando yo entendí la importancia del diezmar hasta lo que tú tienes, yo en mis oraciones yo digo, Señor, esto es por el terreno que compré, esto es por esto es por lo otro, porque ya lo he entendido. Y créanme que a lo mejor ahorita en mi corazón, y yo le he dicho al Señor, Señor, yo tengo en mi corazón ese deseo de tener un carro. Y entre mis propósitos es que antes de los 30 años yo tenga carro y ya tenga mi casa terminada. Me faltan 2 años todavía. Pero digo, ese es mi propósito. Pero he entendido que la importancia está en sembrarle a Dios. He entendido que la importancia está en no escatimarle a Dios. Y han pasado sucesos en mi vida en donde a veces Dios me ha hecho sentir que yo dé lo que tengo y me quedo a veces nada más con el puro pasaje. En más de una ocasión yo me iba caminando de la casita hasta mi casa, porque yo daba lo que tenía. Y sin embargo, Dios me ha dado la oportunidad de generar empleos, me dio la oportunidad de escribir mi libro también, inclusive en ese libro narro las experiencias que he tenido con Dios. O sea, y son sucesos en los que a veces me cuestiono, o sea, si yo no le hubiera hecho caso a la voz de Dios, ¿cómo estuviera yo hoy en día? ¿Cómo estuviera mi vida?
Porque hay muchos jóvenes que son personas que están más grandes que yo, que no tienen ni terreno, no tienen ni casa, no tienen ni un negocio, dependen de un salario, algunos cada rato lo andan despidiendo, pero porque no ponen su confianza en Dios. Y nosotros que hemos puesto nuestra confianza en Dios, creo que hemos visto más de una vez la bondad y la misericordia de Dios. ¿Vale? Vamos a terminar con esto, hermanito, porque ya me estoy alargando mucho. Quiero que veamos cuán importante es el tener al Espíritu Santo. Vamos al libro de 2 de Corintios. Ya con esto termino. 2 de Corintios y Romanos 8:26. A ver si alguien me busca Romanos 8:26 y otra 2 de Corintios. Romanos 8:26. Ajá, 8:26 y 2 de Corintios 2. Romanos 8:26 ya está en. A ver, vamos a ver primero 2 de Corintios, a ver quién ya lo tiene. Segunda de Corintios. Pero 2 de Corintios 1, 22 y 23. Segunda de Corintios 1. Ajá, versículo 20. Amén. ¿Ya? ¿Qué dice? 22. Vamos a leerlo del 21. ¿Qué dice? Dice, y el que nos confirma por vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Fíjense que me medité y me estuve investigando otros libros, otras versiones de Biblia sobre este pasaje. Y me encontré con una que dice: para mostrar que somos suyos, nos puso una marca, la marca de su Espíritu Santo. Por eso nuevamente les pregunto, ¿ya recibieron el Espíritu Santo? ¿Ya recibieron la marca del Espíritu Santo? Porque la Biblia nos dice que ese es el sello que Dios nos da. En otra versión nos dice, nos ha marcado con su sello del Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir cuando reinemos con Él. Por eso el mensaje aquí principal, yo quiero que lo entiendan, es la importancia de nacer de arriba. Y si ya naciste de arriba, ¿por qué todavía no se han visto esos frutos? ¿Por qué todavía no se ven esos prodigios que la palabra misma nos confronta que deberíamos de tener? Porque muchas veces nos preocupamos por las cosas de afuera y descuidamos nuestra vida espiritual. Sí, venimos a la iglesia, sí, nos congregamos, sí, cantamos salmos, pero ¿por qué no se ven esas manifestaciones de sanar paralíticos, de liberar endemoniados? Porque eso, sí, podemos tener el don, pero con el simple hecho de tener la llenura del Espíritu Santo, nuestra vida debería de manifestarse como la que se manifestaba en Pedro. Dice que hasta su sombra sanaba, imagínense. Y eso era cuando él recibió la llenura del Espíritu Santo. Ese es el mensaje que hoy Dios ponía en mi corazón para ustedes. Si no has recibido el bautismo del Espíritu Santo, anhélalo. Es tiempo. Procura. Romanos, ¿qué dijo? Vamos a ver. Ajá, y vamos con Romanos capítulo 8. Verso 26. Y ya con esto terminó. El 26. Ajá, ¿qué dice? Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indebibles. ¿Qué dice su versión, hermanita? Mira, es el 26, ¿no? Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense que aquí yo me encontré con tres puntos en este mismo texto. Que el Espíritu Santo, punto número 1, nos ayuda en nuestra debilidad.
Por eso la experiencia que yo tuve, ¿no? Imagínense si yo no hubiera tenido al Espíritu Santo, creo que hubiera caído. Sin embargo, si ella escuché esa voz por primera vez que me dijo, me vas a fallar, cuán importante es. El punto número 2, nos ayuda a pedir como conviene. ¿Por qué no tenemos lo que queremos? Porque no tenemos al Espíritu Santo. Y porque no tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos ayuda a pedir como conviene. Y el punto número 3, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Porque a veces no somos sanados, porque a veces no tenemos la sanidad de nuestro cuerpo, porque a veces no tenemos esa liberación de nuestra alma, porque no gemimos. El Espíritu Santo nos ayuda a gemir. Inclusive el mismo Cristo, estando en el monte, dice la Biblia que Él gemía, tanto que su sudor se volvía como gotas de sangre, imagínense. ¿Qué es gemir entonces? Eso nos ayuda al Espíritu Santo. Ese quebrantamiento que nos lleva realmente a humillarnos, a no sentirnos nada, pero que sabemos que es el Espíritu Santo que nos lleva al Padre. Y es donde podemos ver nosotros la operación de Dios en nuestras vidas. Podemos ver cómo es que Dios de una u otra manera nos puede salvar de muchas cosas. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Esperemos que haya sido de grande bendición. Y sobre todo que ustedes se lleven la porción que les toca. No toda la palabra es para ustedes, pero la pequeña porción que ustedes consideren que Dios habló a su vida, mediten en ella, atribúyansela y sobre todo... Hay que sacar todo para tener el Espíritu Santo. Es necesario, es necesario. Y lo importante que vimos, que el Espíritu Santo es ese sello. Hay un pasaje que creo que está en Primera de Juan, donde habla que en aquel día van a haber 3 testigos: el agua, la sangre y el Espíritu. El agua representa el bautismo en agua, la sangre el haber reconocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y el Espíritu el nacer de arriba. Por eso nuevamente les digo, una de las señales de que nacimos de arriba es el hablar en lenguas. Aparte de esas señales, hay manifestaciones de los dones. Pero algo que yo siempre he dicho, y una persona en una ocasión me dijo, oye, pero ¿por qué yo no hablo en lenguas si ya soy bautizado con el Espíritu Santo? Entonces no eres bautizado, porque la Biblia dice que es... Yo digo, yo no he sido bautizada porque no he hablado en lenguas. Porque una cosa... Es que no todo se le da, ¿no? No, es que la señal de lenguas es necesaria para todos. Por eso leímos en Hechos que dice que lo primero que hubo lenguas de fuego. O sea, primero hubo la manifestación del bautismo y después el bautismo, el Espíritu Santo empezó a manifestar los dones que les permitía dialogar con otras personas o exponer la palabra en idioma que ni ellos entendían. Pero era ya bajo el funcionamiento del don. Por eso es necesario bautismo del Espíritu Santo para que nosotros podamos también alcanzar esos dones. Y algo que yo siempre le he dicho a la gente, si tú vas al IMSS, no te van a poder brindar el servicio porque no estás afiliado. Necesitas primero estar afiliados para que te brinden el servicio. Lo mismo pasa aquí. Necesitas primero tener el bautismo del Espíritu Santo para que puedas hacer uso de los dones. ¿Vale? Así que, manitos, pues vamos a orar por esta palabra y sobre todo que el Espíritu Santo sea motivándonos y que ahora de en adelante nuestras oraciones sean el ser bautizados. Y si ya somos bautizados, el buscar esos dones, la manifestación de esos dones en nuestro vida. ¿Sale? Los invito a que se pongan de pie. Amado Señor que estás en el cielo, te damos gracias, Padre. Gracias por esta hermosa palabra, gracias porque creemos, Señor, que tú nos has hecho saber, Padre, lo que querías que compartiera. Bendito Dios, me pongo como instrumento en tus manos, Señor. No soy digno, Padre, no soy digno, pero que sea tu Santo Espíritu haciendo la obra en tu vida. Que sea tu Santo Espíritu, Señor, manifestándose en la vida de mis hermanos. Que sea, Señor, ellos teniendo experiencias contigo. Que ellos tengan esas experiencias, Padre, de tal manera que cuando ellos compartan con sus familiares, compartan con sus vecinos, compartan con sus amigos, con sus hijos, puedan decir, yo tuve esa experiencia con él. Y yo pude tener esa experiencia y por cuanto yo tuve esa experiencia, nadie me la va a quitar. Nadie me puede quitar las experiencias que tengo con Dios. Y esas experiencias son las que tú debes de buscar tener con Él. Sí es bueno congregarse, es necesario congregarse.
Es necesario nutrirse de la palabra. Pero en tu intimidad con Dios, en tu intimidad con el Padre, en ese lugar en donde tú te hincas, en donde tú derramas tus lágrimas, empieza a decirle al Señor: Señor, quiero que tú me bautices. Señor, quiero que tú derrames de tu Santo Espíritu sobre mi vida. Señor, despoja todo odio, todo enojo, toda amargura, toda ira, todo dolor, todo sufrimiento que está ocupando el lugar de tu Santo Espíritu. La misma palabra nos dice que Él nos puso este cascarón como templo de su Santo Espíritu. Este cuerpo nos lo dio Él para que su Espíritu morara. No para que morara el odio, no para que morara la amargura, no para que morara el rencor, no para que fuéramos enfermos. Él no quiere cuerpos enfermos, hermanos. Él quiere sanarte de tu enfermedad. Él quiere hacerte libre de esos dolores. Él quiere manifestar su gloria, su amor en tu vida. Pero ahora en adelante pídele: Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, ven sobre mi vida. Espíritu Santo, derrámate sobre mi vida. Yo quiero nacer de arriba. Yo quiero hablar esas nuevas lenguas. Yo quiero ser instrumento tuyo. Yo quiero ser instrumento de honra para ti, Señor. Pero para eso hay que seguirnos limpiando, hermanos. Para eso hay que despojarnos de lo que hay en nuestra alma. Para eso hay que despojarnos de lo que hay en nuestras vidas. Para que Él pueda morar en nosotros. Para que Él pueda ser un vaso agradable en nosotros. Para que Él pueda deleitarse en nosotros. Para que Él pueda ver que nosotros somos aptos para llevar y portar su gloria. Para llevar y portar esa unción. Así como esos varones de la antigüedad lo portaban. Así como ese Pedro que con su sombra sanaba. Así como ese Pablo que con su sudario sanaba. Él liberaba endemoniados. Así hoy quiere el Espíritu Santo hacer su obra en nosotros. Así el Espíritu Santo quiere manifestarse en nosotros. Pero es necesario que nosotros nos dejemos guiar por Él. Es necesario que nosotros anhelemos esos dones. Anhelemos ese bautismo. Anhelemos ser instrumentos de honra para Él. Ser instrumentos que ayuden a la edificación del cuerpo de Cristo. No podemos quedarnos como unos simples oidores. Tenemos que ser hacedores de su palabra. Tenemos que ser portadores de esos dones de tal manera que nosotros seamos instrumento. Porque para eso venimos a esta tierra. Para que la gloria de Dios se manifestara. Para que los paralíticos sanaran. Para que los enfermos fueran sanos. Para eso es que estamos aquí, hermanos. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque todavía hay algo en nuestra alma. Porque todavía hay cosas en nuestra alma que nos impiden llegar a ese nivel. Pero que de ahora en adelante ese sea nuestro anhelo. Que de ahora en adelante ese sea nuestro anhelo. El recibir ese bautismo. El hablar nuevas lenguas. El ser portadores de sus dones. Pero no ser deshonrosos, sino que ser de usos de honra. Que podamos ser agradables ante los ojos del Padre. Para que Él pueda ver que somos portadores de sus dones. Pero que Él se complazca en nosotros. Que Él se complazca que hacemos uso de esos dones de la manera correcta. No para vanagloria, no para enorgullecernos, sino para ser útiles ante la obra de nuestro Señor. Ser útiles, Señor, en tu obra. Padre, en esta hermosa noche, Señor, te pido que derrames tu Santo Espíritu sobre mis hermanas. Te pido, Señor, que derrames tus dones, Padre, a la vida de mis hermanos. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser esos portadores de tu evangelio en esta tierra. A ser esas personas, Señor, que sanemos los enfermos por medio de tu autoridad. Que seamos esos instrumentos agradables para ti, mi Dios. Pues hay mucha necesidad en esta nación. Hay mucha necesidad en este mundo, Señor, que aún los que han estado dentro de tu casa se han enfriado y se han apartado, pero se han apartado por lo que hay en su alma. Y hoy te damos gracias, Padre, porque aun cuando nosotros hemos padecido, aun cuando nosotros hemos pasado tristeza, desánimo, aquí seguimos, mi Dios. Aquí seguimos, Padre.
porque hemos creído en lo que tú nos has prometido, porque hemos sido partícipes de tus bendiciones, porque hemos sido partícipes de tu gloria, hemos sido partícipes de lo que tú has hecho en nosotros, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos, Espíritu Santo. Oh, bendito Dios. Oh, Padre bendito. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Dile al Espíritu Santo, yo te necesito, Señor. Yo te necesito, Espíritu Santo. Yo te necesito, Espíritu Santo. Te necesito en mi vida. Te necesito en mi vida para que tú guíes mis pasos. Te necesito en mi vida para que tú guíes mis pasos. Te necesito en mi vida para que tú me garantices, Señor, el ser guiado y direccionado por ti. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Una vez más díselo. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y majestad. Espíritu es mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Ese lugar que tiene que llenar es tu cuerpo, tu espíritu. Ese lugar que Él tiene que llenar es tu cuerpo. Dile que llene tu cuerpo. Dile, Espíritu Santo, llena mi vida. Espíritu Santo, llena mi vida. Es necesario que tú recibas al Espíritu Santo. Es necesario que Él venga sobre ti. Es necesario que de ahora en adelante esa sea tu petición. Ese sea tu anhelo. Ese sea la necesidad de tu corazón. Ya no nada más te congregues. Empieza a deleitarte en su presencia. Empieza a tener experiencias con Él. Empiezas a tener esas manifestaciones que Él quiere que tú tengas. De esa manera tu fe va a ir aumentando. Y que aun cuando venga tribulación, aun cuando venga necesidad, aun cuando venga persecución, eso es lo que nos va a mantener firmes. El tener al Espíritu Santo sobre nosotros y dentro de nosotros. Porque Él nos dará ese consuelo. Él nos dará esa fuerza, Él nos dará esa guianza para poder sobrellevar todas las cosas. Padre que estás en el cielo, en esta hermosa noche, Señor, nos despedimos de tu casa, mano, de tu presencia. Nos despedimos de esta reunión, Señor, creyendo que esta palabra fue de bendición para tus hijos. Creyendo que esta palabra, Señor, es una palabra que hoy se va a taladrar en sus corazones hasta que ellos tengan esa experiencia contigo, mi Dios. Porque es necesario, Padre. Es necesario, mi Dios. Te exaltamos, te glorificamos y te bendecimos, mi Dios.
Bendice esas ofrendas que han de ser aportadas, Señor, en tu alfolí. Bendice, Señor, nuestros diezmos. Bendice, Señor, esas cosechas, Señor, que nosotros hemos recibido de ti, Padre. Creemos, bendito Señor, que tú eres el dador de nuestras bendiciones y que aun cuando la gente se queje de la situación, nosotros podamos decir: mi proveedor es el Señor, mi proveedor eres tú, mi Dios. En esta hermosa noche, mi Dios, te exaltamos, te glorificamos y te honramos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Para la próxima, la hermana Guille va a predicar. Dios mío. Luego la hermana